hacer mención de algunos personajes politécnicos. Perdón, no te dije ahora, la que sigue, son más de esa parte del desarrollo del presidente de Cárdenas, pero lo que ubicas, lo vas a empezar a ver los personajes politécnicos. La que sigue. Ahí está. Una gran cantidad de pensadores que todos pusieron algo muy particular a toda esa dialéctica de crecimiento del Politécnico, como Batis, Carlos Vallejo Márquez, está pasando, Narciso Gasol, pero como fondo intelectual, una gran cantidad de pensadores mexicanos. Y yo aquí sí quiero hacer remarque, a lo mejor porque soy de la Boca 10, la Boca 10 lleva el nombre de Carlos Vallejo Márquez. Carlos Vallejo Márquez es, digamos, la figura más importante en lo que es el concepto del Instituto Politécnico Nacional, porque trajo el concepto de las escuelas politécnicas de Zúrich a México, algo que a nadie le había pasado por la mente, ¿sí? Era una academia que únicamente estaba, digamos, despegando desde un punto de vista de las ciencias sociales. Entonces, toda la parte técnica, tecnológica, lo que es el concepto europeo que lo trajo de Zúrich a México, que es una base muy importante del Politécnico, fue Carlos Vallejo Márquez. Personaje muy importante, y bajo todo este esquema, con una gran carga filosófica y grandes pensadores, desde 1936 hasta ahorita, en el 20º aniversario del 80 del Politécnico, siempre el Politécnico con una concepción social y humana, solidaria. Eso es lo que nos hace muy distintos a otras instituciones educativas. A la UAM, con todos los respetos, a la UNAM, el Politécnico tiene esa característica, y la gente que estamos desde la vocacional lo respiramos hasta ahorita, ¿no? Siempre esa concepción social y humana es lo que nos distingue, ¿no? Por decirlo más abiertamente, también con mucha humildad, eso es lo que nos da nuestro orgullo de ser Politécnico, ¿sí? Por eso ahorita, antes de pasar a la segunda parte del tema, yo retomo en el 20º aniversario del Politécnico, del CICUT, 80 aniversario del Politécnico, ese compromiso del esfuerzo nacionalista de Cárdenas para que llevemos la tarea de que cada vez más gente, más mexicanos, se beneficien de ese cúmulo de bendiciones que está dando el Politécnico, dando la educación a toda la nación. Y ahora sí paso a un segundo tema que es muy importante y que tiene que ver con eso que les mencioné de la sociedad del conocimiento. En 1945 ya se había fundado el Politécnico. Consolida la UNAM y con ello también se da el nacimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y eso es verdaderamente un parteaguas en nuestro país. ¿Por qué? Porque comienza en México algo que ya había comenzado solamente en los países europeos, una verdadera política mexicana de ciencia y tecnología con dos pilares que ahorita están muy sólidos, ¿sí? A pesar de que, como mencionaré más adelante, tenemos menos del 1% del Producto Interno Bruto dedicado a la ciencia. ¿Sí? Dos columnas que se generaron en 1945 y ahorita nos dan la solidez para que avance la academia y la ciencia en México. La primera, construir una plataforma a partir de la creación del CONACYT, construir una plataforma de infraestructura científica, pero sobre todo de capital humano, ¿sí? Es decir, científicos. Crear una comunidad científica en México. A partir de ese año empezó a gestarse. Y la segunda columna vertebral, muy importante, es la de comenzar a construir esa sociedad del conocimiento que no existía en México. Entonces, en equipo, juntos, el IPN, otras instituciones educativas, el CONACYT y sobre todo también, que es la última parte de mi charla, el sector industrial, enfrentamos el reto de impulsar esa sociedad del conocimiento. ¿Y a qué equivale eso? A que a nivel mundial en México construya un nodo que sirva para dos cosas fundamentales desde el punto de vista académico y científico. Un nodo que sirva para difundir y transferir conocimiento a todos los ámbitos de la vida social, y eso lo subrayo, a todos los ámbitos de la vida social,
del país y de manera prioritaria, que es lo más importante, al sistema de producción de bienes y servicios de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Es una frase muy gastada, pero en México ya está hablado lo mismo. O sea, todo lo que hacemos los científicos tiene que dirigirse a satisfacer las necesidades primarias de la vida cotidiana de los mexicanos. De eso se trata una sociedad del conocimiento. Sí, es muy válida la ciencia básica, pero es muchísimo más plausible, y de eso se trata el CICATA, Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, resolver la problemática. Entonces, el eje principal que nació en 1945 con esas dos columnas es precisamente resolver todos y darle una solución de buena calidad y a bajo costo, resolver todos los problemas básicos de nuestra sociedad, lo que tenemos en la vida cotidiana. A veces pensamos en una comunidad científica que está teorizando y que está el Voyager, todo eso también es fundamental para la historia de la humanidad. Pero mi señor padre me decía, base por altura, ¿no? O sea, primero hay que resolver nuestros satisfactores, y México tiene una gran cantidad, y si se fijan ahorita, y se van al portal de CONACYT, una gran cantidad de convocatorias están dirigidas a eso, ¿sí? A satisfacer necesidades de los municipios, de las regiones, del país. Es fundamental, no solamente estar actualizando, que también es muy loable, pero el eje más principal, lo repito, creado en 1945 con la fundación del CONACYT, el Politécnico ya se ha fundado en la UNAM, es precisamente crear esas soluciones a esos satisfactores. Y con este logro, finalmente, en conjunto, todos estos actores, Politécnico, otras instituciones educativas, el CONACYT y el sector industrial, deberemos responder a las demandas prioritarias del país y contribuir finalmente al bienestar de la población. ¿Qué nos sirve estar teorizando si estamos con un nivel de vida muy bajo, ¿no? Cuando se habla de la cantidad de Producto Interno Bruto de un país consagrado en la ciencia, la gente, aquí vemos gente, ¿no? Caballero, por ejemplo, que tuvimos la bendición de hacer nuestra formación científica en Europa, lo ligamos directamente al nivel de vida. Finlandia tiene un excelente nivel de vida, tiene un buen PIB, y así otros países como Canadá, como Estados Unidos, como Japón, pero se refleja en las calles, los satisfactores de la gente. Pues eso es fundamental para la ciencia de México, ¿no? Y a la vez, esto debe estar, y ahorita el Politécnico está dando un auge muy importante a lo que debe ser. Todo esto debe estar ligado también o apegado a lineamientos éticos de ciencia, de tecnología, académicos, sociales, políticos y económicos, a principios y lineamientos éticos nacionales e internacionales. Ahorita voy a pasar a otra etapa, otra parte de mi presentación, en la que tengo que decir que únicamente voy a mencionar algunos logros de los científicos politécnicos, ¿no? Pero si se fijan, con todo este mar de lluvias, de esta dialéctica que ha tenido el Politécnico, con raíces muy humildes, de crear una sociedad del conocimiento, de participar a crear esa sociedad del conocimiento, el Politécnico figura a nivel Latinoamérica como las entidades institucionales que más logros han tenido para hacer esos satisfactores directamente en la población. Hay otros países que tienen más los tentáculos dirigidos a ciencia básica, ¿sí? México, o sea, son logros, ahorita lo van a ver, que resuelven problemas muy básicos de nuestra población, por ejemplo, de enfermedades, y excluía al CICATA, perdón, de los logros, porque si meto un logro de un profesor se lo van a ver y susceptibilidades. Entonces, les repito, hay una gran cantidad, los pueden ver en el web, pero yo no voy a mencionar, es el top 10 de invenciones de politécnicos. El primero lo puse con todo dolor porque precisamente trata del gran esfuerzo que hizo Sor Juana Inés de la Cruz de darle educación a las mujeres, pues obviamente son logros hacia las mujeres, ¿no? Que son los cométicos inteligentes. Se dice muy rápido, pero se lleva una gran cantidad. Estuve viendo un poquito un artículo al respecto, y una ciencia muy a profundidad en desarrollo.
Y el logro final pues es que son cosméticos que se adaptan tanto al color como al tipo de la epidermis del ser humano. El segundo, en México tenemos una gran cantidad de problemas de salud, ¿sí? Y que se derivan muchos de ellos por el peso. Entonces el segundo es el Energy Diet, que es un suplemento alimenticio que sirve para controlar el apetito y obviamente para disminuir el peso. Derivado de este, pues en México somos un país, me parece que el primero del mundo con diabetes a nivel mundial, ¿sí? Entonces, el tercer desarrollo tiene que ver con eso, que es la glicina plus, desarrollada por el doctor Guillermo Carvajal Sandoval. Te sirve para disminuir los niveles de glucosa en la sangre. El cuarto es el más popular en México, que es la tinta indeleble. La desarrolló el profesor Filiberto Vázquez Dávila y pues todos la conocemos, ¿no? Como la cruz de miércoles de ceniza, ¿no? Nos identifica que ya fuimos a votar. Y esta fue a partir de 1994 que en México, también ya se exporta, se utiliza para la alimentación. El quinto es muy plausible, el quinto, que es la baba de caracol, porque fue desarrollado por una estudiante de Politécnico, Liliana Méndez, ¿sí? Y que ayuda a desaparecer la celulitis a nivel de la epidermis, ¿sí? También parte del background de su Juan nivel de la piel, ¿no? Aunque hay muchos hombres que tienen celulitis también. Perdón. El sexto es el desarrollo proteínico más conocido a nivel mundial. Todos sabemos de quién es, ¿no? La televisión a color, por parte del ingeniero Guillermo González Camarena. Y su desarrollo, poca gente sabe que también fue utilizado en la NASA, en los proyectos mundiales, ¿sí? Muy plausible, ¿no? El séptimo está muy dedicado a nosotros, a la academia, que es un software de la enseñanza de las matemáticas, desarrollado por dos profesores, el maestro Eduardo Gutiérrez y el profesor también Abraham Solorio. Es muy útil en las aulas para la enseñanza, pero también para reforzar las matemáticas, que es un dolor de cabeza. Nunca nos explicamos los que ya pasamos la ingeniería por qué es un dolor de cabeza para la mayor parte de los mexicanos, pero esta es bastante útil. El octavo es una gran necesidad tanto en los municipios como a nivel nacional, es un basurero electrónico, obviamente para obtener composta y además venderla como abono. El 9 en nuestros días es el que más difusión se le da en la televisión nacional, también desarrollado por un politécnico. Es la lluvia sólida, pero también es conocida como agua sólida. Entonces, en un cultivo, si ustedes ponen esos, son como pets, que ponen esos pets de agua sólida, les dura hasta 3 meses sin necesidad de riego. Si yo no me explico cómo no se ha entendido más, es un logro muy importante desde un punto de vista sociológico, cultural, ontológico. O sea, resuelve una gran cantidad de problemas. La otra vez estaba viendo un reportaje que quizás el principal problema que debe resolver el ser humano es el de la alimentación, ¿no? Y esto formaría parte de resolver ese problema, ¿sí? Hay una gran cantidad de desarrollos en todas las instituciones educativas del Politécnico. Por ejemplo, me faltó el décimo, que es el desarrollado por el profesor Samuel Alejandro Lozano Morales, y es un foco que además de dar luz, purifica todo su entorno, ¿sí? Eso también es un hit que muy probablemente va a ser difundido a nivel mundial. Les decía que hay una gran cantidad de logros que salen de todas las escuelas, unidades y centros de investigación del Politécnico. Basta echarle un vistazo a las gacetas. Las gacetas son, creo que, el principal foro en donde ven, los digo con mucho orgullo, con mucha humildad, ¿sí? No quiero separar esas dos palabras, pero si se fijan en las gacetas hay muchos logros de aquí de Zincata Altamira, ¿sí? Ayer el doctor Mayagoitia mencionó que somos un número en patentes aquí en Altamira. Precisamente las patentes son del grupo de tecnología láser y muy periódicamente el grupo sale ahí en las gacetas politécnicas. Todos estos dos escenarios que he planteado nos llevan a un fundamental en la ciencia en México a nivel mundial, ¿sí?
y que sin eso no avanza la ciencia y no avanza en la resolución de problemas cotidianos, ¿sí? Y que es tener un trinomio, ¿sí?, de relación entre la academia, el gobierno. Ya llegó a los el segundo conferencista, es muy importante su presencia, el doctor Cotacir, él sabe de lo que estoy hablando. Este trinomio de relación entre la academia, el gobierno y el sector industrial es fundamental. Se estuvo tardando aquí en México en hacerlo. A partir de más o menos de 2000, a partir más o menos de 2012 empezaron a salir convocatorias, en particular en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para promover esa relación con las convocatorias PEI, ¿sí?, de acercar a la academia a la industria, y obviamente ahí está el filtro económico por parte del gobierno. Porque esto es fundamental, y habría ahorita que echar un vistazo a Europa, ¿sí? ¿Cómo es que ha crecido tanto la academia científica? Y obviamente de satisfactores de los resultados de la ciencia en la sociedad. ¿Cómo ha avanzado eso de una manera muy sustentable en Europa? De dos formas: con esta relación, pero también con un compromiso de la academia de resolver problemas que no están utilizando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay una gran cantidad de polos, ya no son, antes se decía polos industriales o campus universitarios. Ahorita la moda son polos académicos, industriales, gubernamentales. Y hay ejemplos muy plausibles. Uno de ellos es Minatec, en Francia. Minatec empezó únicamente con la Sociedad Europea de Propulsión a resolver problemas que estaban relacionados con el medio ambiente y obviamente con la carrera espacial, ¿sí? Empezaron a ver a sus lados la gran cantidad de logros científicos que había en todas las disciplinas. Cuando estoy hablando a sus lados, que está el ciclotrón europeo, ¿sí?, donde están 12 países trabajando, y están en Grenoble, y está la parte industrial, y luego está el campus de INPE, la Escuela Nacional Politécnica de Grenoble, y estaban como si no coexistieran, ¿sí?, separados. A partir del año 2000 empezaron a extender sus tentáculos entre ellos, y eso se potenció de tal forma que Minatec es el ejemplo número uno de esa vinculación a nivel mundial. Pero ¿cuál es lo importante de ese desarrollo de Minatec? Y qué es lo que ahorita, yo diría, es lo más importante que debe hacer en política de ciencia y tecnología en México. Como decía hace unos minutos, a partir de que en 1945 se creó el CONACYT y se empezó a construir esa sociedad de conocimiento, es fortalecer ese trinomio. Ese trinomio, ¿cómo se traduce? Minatec tiene una cantidad, y empiezo por la parte humana, la formación de recursos humanos. Minatec tiene una cantidad impresionante de doctores titulados por año. No traigo aquí datos duros, pero es el que más produce doctores, que más produce maestros de ciencias, que más estancias de investigación da, tanto en convenio con otros países como en proyectos, ¿sí? Hago la publicidad, y Cicatar Altamira tiene enlaces con Minatec. Por ejemplo, a nosotros los profesores nos permite gratis ir a tomar cursos de especialización en temas de vanguardia. Está esa parte de la formación de recursos humanos, ¿sí?, que para mí es la más importante. Pero es un número uno también en resolver problemas de la industria aeroespacial y la industria en general, de todas las disciplinas en Europa. Por ejemplo, en muy poco tiempo, en 5 años, pasaron a ser el laboratorio más, tienen una gran cantidad de laboratorios de varias disciplinas, pero lo que es nanociencia y nanotecnología, pasaron a ser el laboratorio más importante europeo de nanociencias y nanotecnología. Y así, en una gran cantidad de ejes, sí son número uno. ¿Y qué los llevó a ser ese número uno? Repito, es fundamental en México fortalecer esa relación academia, gobierno y academia, gobierno y sector industrial. No puede estar negociado. Por eso siempre a lo largo de la charla dije que estamos comprometidos, debemos proyectarnos, debemos construir la sociedad de conocimiento. Son los 3 asuntos. Ya para finalizar esta plática, yo los invito a 2 cosas: a participar de ese eco, de ese esfuerzo nacionalista de nuestro presidente Cárdenas,
para que cada vez más mexicanos nos beneficiemos de ese cúmulo de bendiciones de la educación que da el Politécnico. Eso por un lado, pero por otro lado también, ¿sí? Este segundo argumento que les voy a dar fue discutido, más que discutido, tuvo mucho eco en la última sesión del Consejo General Consultivo del Politécnico, es ponernos la camiseta. ¿Qué es ponernos la camiseta? Ponernos la camiseta de no decir, el CICATA necesita una barra, el CICATA necesita equipo, el SECUD necesita esto, el SECUD no. Ponernos la camiseta, como lo hacen la gran cantidad de países del primer mundo, es ¿qué le voy a aportar al Politécnico? ¿Qué le voy a aportar al país? Por ejemplo, el CICATA podría levantar la mano y decir, ¿sí? El CICATA Unidad Altamira va a reforzar esa relación en ese trimonio para traer proyectos vinculados, ¿sí? Traer proyectos que van a redundar, ¿sí? En dar infraestructura al Politécnico, en hacerlo crecer, en formar maestros en ciencias y doctores. Entonces yo les invito a hacer dos cosas. Por un lado, reforzar, les decía, o participar de ese eco, de ese esfuerzo nacionalista que inició con Cárdenas, ¿sí? Y por otro lado, de poner la camiseta aportándole algo al Politécnico, y con todo esto, para así poner la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Agradecemos mucho su charla, doctor, que haya compartido con todos nosotros en esta mañana sus conocimientos. Y pasaríamos a una ronda de preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario para el doctor. Gracias, doctor. Bueno, en principio lo quiero felicitar. Verdaderamente su conferencia ha sido algo muy ameno, muy clarificado. Aquí se puede apreciar el compromiso que hay de mantenerse siempre unidos, esa parte del pensamiento filosófico, que es la base para ejercer una adecuada ciencia, ¿verdad? Principalmente. Cuando nos habla usted, hablando de Lázaro Cárdenas, hablamos un parteaguas entre la filosofía y la ciencia. Lázaro Cárdenas tiene una conciencia social hacia una necesidad del país. Hablaríamos de un compromiso. Como usted lo mencionaba, no es el hecho de decir qué podemos pedir, sino qué podemos aportar. Hay hombres que trascienden a su historia precisamente por eso, que se comprometen a una labor que les fue encomendada, que les fue designada, y lo hacen bien. Como hoy lo hace usted en una conferencia donde nos despierta una conciencia, sobre todo social, que puede redundar en beneficio de nuestro instituto, pero además del instituto, hacia esa conciencia social que justo hoy está viviendo el país y que como nunca necesitamos comprometernos en un concepto nuevamente de nación que se está perdiendo. Cuando usted menciona la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, es muy interesante. Sor Juana pues es un ícono único, consideraría dentro de la historia virreinal de toda América, siendo hija de un padre español y una madre mexicana. Definitivamente las ideas de la península fueron claves para despertar en ella los atributos que por naturaleza ya presentaba, de tal forma que se habla que a los 3 años sabía leer, que a los 7 pedía ir a una universidad. Y recientemente el Canal 11 pude ver una obra que presentaron de su vida, una vida demasiado buena. Nosotros podemos leer en la secundaria la historia de ella, sus sonetos, sus obras, ¿verdad? Incluso nos aprendemos su poesía. Sin embargo, el trasfondo que hay en la vida de esa mujer, lo que tuvo que soportar, y no del hombre, sino de la mujer misma, de la mujer que no estaba preparada para sobresalir en una sociedad, de la mujer que había sido destinada a permanecer siempre a la sombra de las reglas entonces imperantes por los hombres. De tal forma que su vida, el mejor refugio que ella encontró para poder tener esa libertad de desarrollar ese espíritu filosófico, que no solo escribió letras, forjó un carácter, forjó conciencia, despertó conciencias, hizo pensar a quienes hasta entonces no habían volteado a ver hacia esa parte humana. Dijo por ahí Desiderata que todo ser humano, por torpe,
tiene su propia verdad. El ser humano ha perdido esa parte de escuchar a los otros. Nos dejamos guiar por lo que brilla, por lo que nos dicen que brilla. Sin embargo, su conferencia de hoy me hizo recapitular esa vida de Sor Juana Inés de la Cruz, donde el propio refugio que ella encontró para desarrollarse fue su mayor prueba de vida para hacerlo. Y eso es el reto de la vida. Mencionaba a José Vasconcelos. José Vasconcelos, una mente brillante, una mente revolucionaria y evolucionada. Si partimos de su obra, es una obra que va mucho más allá del contexto real de la vida y que muchos pudieran tildar como fuera de la realidad, como loco. No, simplemente fue un hombre que sabía quién era, que sabía a lo que había, que sabía el precio que había que pagar, y sin embargo llegó y lo logró. Doctor, gracias por esta conferencia. A título personal, un aniversario no son los bombos y platillos. Un aniversario como es el Instituto Politécnico Nacional, de que, como usted lo dijo hace un momento, ustedes son una generación de científicos cuyas oportunidades se abrieron en otros horizontes, marcando definitivamente su vida para contribuir como lo hacen. A título personal se lo comento, el Instituto Politécnico Nacional ha sido una plataforma de encontrar lo más hermoso de la vida, de aprender, de forjar un carácter, de forjar un espíritu, de darnos cuenta que el Politécnico es más allá de la puerta que hay una vez que traspasa uno de estos. Es la apertura a una inmensidad que está en cada uno descubrir. Algo mencionó también usted de las matemáticas. Si bien es cierto que no todos somos buenos para las matemáticas, pero cada ser humano tiene inmerso, implícito un talento que cuando el líder lo sabe reconocer, hace de su equipo un gran equipo. Y eso es lo interesante, el crecimiento humano de la evolución humana, de estar hoy aquí. Hablar, cualquiera lo puede hacer, pero manifestar que lo que se habla se vive y que es parte de algo con lo que estamos trascendiendo es lo más bajo. Tengo el gusto de conocerlo a usted de tiempo, sin embargo nunca había estado en algo tan cercano como hoy, y mi reconocimiento, mi admiración y sobre todo mi gratitud por de una forma muy amena venirme a recordar lo que quizá en los últimos tiempos se ha olvidado. Hay un compromiso, se llama Instituto Politécnico Nacional, porque el Politécnico es un pilar del pensamiento moderno precisamente hacia las nuevas generaciones. E insisto, hoy más que nunca, ese pensamiento tiene que abrirse de una forma justa hacia una entidad que lo está reclamando una sociedad. Gracias, doctor. Felicidades. Gracias a ti, y me explico por qué te doy las gracias. Porque a nuestra sociedad le tomó mucho tiempo descubrir lo siguiente. Todo eso que dices es muy cierto. Sor Juana Inés de la Cruz era una persona muy culta, era una filósofa, y así una gran cantidad de gente. Nuestro mismo director, el doctor Fashna, es una persona muy culta. Y lo que le ha tardado mucho tiempo a la sociedad es que para entender su historia, para entender la dialéctica en varios sentidos, no solamente en la academia científica, desde un punto de vista ontológico, social, hay que irse a los libros de literatura. Para entender México hay que ver qué se escribe de literatura y poesía mexicana. Hay que leer a Octavio Paz, a Sor Juana Inés de la Cruz. Es a través de los libros de literatura y poesía que uno entiende exactamente cuál es la parte ontológica y sociológica de un país en específico.